Juanma, ¿qué haces? Hola, Citla. Ya sabes, estaba... Pero, mira. Sí, elegí exponer sobre historia del cine y tengo muchos datos. Quiero hablar sobre el cine noir, también debería explicar el universo de superhéroes para que se entienda la relación de uno sobre otro, pero también quería hablar sobre la historia del sonido en el cine y... Ah, Juanma, parece que te hace falta orden. ¿Tú crees? Tengo una ligera sospecha. Sí, no es que tenga un problema con la información. Al contrario, tengo mucha, pero no sé cómo presentarla ni por dónde empezar. Bueno, quizás debes aprender a organizar la información. Ayuda, por favor. Parece que es un trabajo para... Los investigadores rápidos y curiosos. Vale, es un hecho que debo organizar mi información, pero ¿cómo empiezo? En realidad depende mucho de tus necesidades. ¿Qué es lo primero que quieres presentar? Si los acontecimientos en orden cronológico o deseas tener todo acomodado por conceptos. ¿Qué no es lo mismo? No, se puede trabajar en diferentes herramientas, en una línea de tiempo y en infografías para sintetizar la información. ¿Y cómo sé cuándo utilizar cada una o en qué momento? Eso va a depender totalmente de los datos y de la forma en que quieras presentarlo. Pero mejor no te confundo. Empecemos por explicar qué es una infografía. Si sabes lo que quieres hablar y tienes una imagen bien clara en tu cabeza de lo que deseas crear, entonces hacer una infografía es lo que necesitas. Trata de hacerlo menos difícil de entender, con muchos consejos prácticos, además de ejemplos. Porfa. Primero que nada, escoge un tema para tu infografía. Uy, ya empezamos por lo difícil. Solo trata de plantear de forma clara sobre qué debe ser tu infografía. La mía quiero que trate de cine. ¿Cuál es el mensaje principal que quieres transmitir? Pues creo que la importancia del cine en la actualidad. No sé, no estoy seguro. ¿Cómo puedo saber si estoy bien? Hay dos maneras de hacerlo. Enfoque basado en datos y enfoque de problemas y preguntas. ¿Y cuál debo usar yo? ¿Cuál es cuál? ¿Cuál elijo primero? Ayúdame, es gratis. ¿Por qué no empezamos por explicar cada una de ellas? Bueno, lo que sea con tal de no morir abrumado. Empecemos por explicar el enfoque por datos. ¿Sabes qué quieres explicar? No sé. ¿Con qué tema te sientes más familiarizado? Hace poco terminé de leer un libro sobre el cine en México. ¿Qué parte fue la que más te gustó? Pues la maravillosa historia de la época del cine oro mexicano. ¡Wow! Al parecer ya tienes los datos y deseas contar la historia basada en eso. Sí, y ahora, pues, ¿qué hago? Usa los datos para ir creando la historia. ¿Y cómo hago eso? Hay que ver los datos para ir dándole forma a la historia. Ya sé, podría ordenar cómo llegó el cine a México con el presidente Porfirio Díaz, luego cómo se filmaban las peleas de la Revolución y luego meter las primeras películas con sonido en el país. Claro, podría funcionar conformarlos de esa manera o cuando tienes un evento específico con diferentes datos. Como la historia del cine en la Revolución Mexicana. ¿Cómo sería eso? Pues la trilogía de Fernando de Fuentes con el compadre Mendoza, el prisionero 13 y vámonos con Pancho Villa. Creo que es una buena forma de acercarse a la historia de México y al mismo tiempo ver el cine de oro mexicano. Exactamente, tienes diferentes datos de la Revolución Mexicana y el cine. Puedes ir contando la historia de cómo se desarrolló en nuestro país. Sí, súper. Ahora hablaremos del enfoque de problemas y preguntas. ¿Y eso cómo se come? En este debes pensar en el problema que tratas de resolver o en las preguntas que tratas de responder con tu historia. Creo que sería... Es muy importante que te pongas en los zapatos de quien va a recibir la información para encontrar el lado impactante de la historia. Supongo que en el caso de mis compañeros de clase sería cuál es la historia del cine mexicano. Piensa en que debes ayudar a resolver un problema crucial, dando respuestas y soluciones útiles o prácticas. ¿Qué tal abordar el cine de la Revolución Mexicana y por qué es desconocido? Desafía creencias populares o la manera de ver las cosas. Pues muchos de mis compañeros no saben qué es el cine de oro y tampoco conocen lo interesante de este. ¿Qué podría ser lo más interesante del cine de oro mexicano? Pues no es necesariamente del cine de oro,
Pero un dato curioso de los inicios del cine en México es que Pancho Villa es el primer actor pagado de la historia del cine mundial, porque una empresa estadounidense firmó un contrato con él para poder filmar sus batallas. Y por eso mucho el archivo de la Revolución está grabado de día para que las cámaras pudieran captar mejor estas peleas. ¡Órale! Eso no lo sabía, pero ya puedes empezar a delimitar tu tema. Inicia de una forma llamativa. ¿Qué tal evolución del cine mexicano? Se escucha bastante bien. Ya que tienes tu historia, puedes darte a la tarea de elegir el tipo de infografía que quieres presentar. Piensa en una que se relacione mejor a las necesidades de tu presentación o a la claridad de tus datos. ¿Cómo que el tipo? ¿Existe más de una? Pues sí, de hecho sí, hay más de una. ¿De verdad? Sí, pero en realidad son muy sencillos. Podemos ver uno por uno. Digo, por si alguien de nuestra audiencia se pierde y necesitan que se lo expliquen. Así, paso a paso, muy lentito, poco a poco. Sí, Juanma, sí. Sí podemos, pero tú también ayúdame a explicar algunos, ¿va? Órale. Infografías estadísticas. Suena bastante obvio, No creo que lo sea. pero en realidad es muy fácil de entender. Lo que debes hacer es mostrar un resumen de datos mediante gráficos, tablas o listas. Puedes mostrar porcentajes, comparativas animadas o cualquier cosa que deje en claro las cantidades que deseas presentar. Así es, mi querido Juanma. Podría decir que el 50% de personas en México es la mitad. O podría decir que de 10 chistes que has dicho el día de hoy, solo 3 han sido graciosos. Pero es porque a los otros dos no les entendiste. Ahora, ya que lo entendiste, ¿cómo podrías aplicarlo a tu exposición de cine mexicano? En mi caso, podría mostrar la cantidad de películas que realizaron en México por aquella época y compararlas con las que se hacían en el resto del mundo. ¿Cómo sería eso? Pues sí, en gran medida la época de cine de oro en México tuvo que ver con la gran cantidad de películas que se producían en el país, entre otras cosas porque las grandes potencias se encontraban en plena guerra mundial. Muy bien, puedes presentar en porcentajes la cantidad de películas que se han hecho actualmente en comparación con las que se hacían en aquella época. Pensé que, como hablaba de datos, sería más difícil, pero con que tenga claros los números, pues es más sencillo. Pero antes de que te emociones, presenta la siguiente infografía. Bueno, ahí te voy. La infografía de procesos muestra una causa de forma lineal o ramificada. Por ejemplo, el funcionamiento de un artefacto, empresa o el flujo de opciones en un proceso de toma de decisiones. Achis, achis, los mariachis. Esa sí me revolvió. Pues podría ser algo así como mostrar a través de gráficos el proceso para hacer una película. ¿Y cómo sería eso? Pues imagina que exhibir una película en la mayor cantidad de salas en gran parte del mundo es el destino final de esta carretera llamada hacer cine. Ya si te ganas un Ariel, bueno, querrá decir que tu película gustó. Entonces tendríamos que partir desde la escritura del guión. Lo siguiente es la producción, donde grabamos nuestra película y después estrenamos en festivales de todo el mundo y así ganamos todos los premios del mundo. Exhibimos. Juanma, no creo que la meta de un artista, de un buen cineasta, sea precisamente ganar un premio. Bueno, no, claro. La meta es que su película se vea y sea exitosa. Pero déjame soñar. Un Ariel no me caería nada mal. También podrán explicar el proceso de preparar una gráfica pastel, como se les llama por el corte de rebanadas, ¿verdad, Juanma? Por último, quiero agradecer a quienes creyeron en mí desde el principio. Este premio también es para ti, para ustedes. Papá, mamá, abuelita. Gracias, México. Mejor explico el siguiente punto. Infografía informativa. Déjame adivinar. Es la que informa. Pues todas lo hacen, ¿no? Sí, ¿verdad? Mejor me espero a que termines de explicar. Gracias. De nada, de nada. La mayoría de las veces es usada como un cartel que muestra el resumen de un tema, con un poco de explicación extra. Claro. Podría poner cosas que creo que son relevantes del cine de la época de oro. ¿Qué tal actores y actrices y los premios que ganaron en aquella época?
También podría ser una donde muestres las películas más nominadas de la época. O incluso podrían ser las películas que más recomiendas a tu grupo. Claro, así les muestro las que más me gustaron. También podría ser una infografía informativa de películas por directores. O datos curiosos del cine mexicano. Así podría ir dando los datos que quiero rescatar de toda mi bola de papeles. Puede que esa te acomode mucho más, pero antes de casarte con un formato, ¿por qué no seguimos viendo los otros tipos de infografía? Me late. La infografía geográfica. Muestra en un mapa un resumen estadístico o simplemente algo de información de alguna ubicación. Esta es muy buena cuando la explicación está basada en lugares estratégicos. En mi caso se podrá usar. Por supuesto, solo hay que bajar la información. Ya que hablas de cine mexicano, tendrías que mostrar entidades y comparativas de producción o exhibición, por ejemplo. Podría mostrar los estados de la República donde más películas se han grabado. También podrías comparar a México con el resto de Latinoamérica. Alguna vez vi una infografía donde mostraban la película más representativa de los países de Latinoamérica y cuánto reunió en taquilla. Sí, una vez que identifiques la fortaleza de tus datos duros, es más fácil que selecciones cuál te funcionaría más. Ay, si esto de las infografías es más sencillo de lo que pensé. ¿Por qué lo dices? Porque antes de todo esto yo quería meter toda la información y no sabía por dónde empezar. Pero pues ahora veo que solo debo de ordenar los datos y seleccionar la que más me funcione. Las que más te funcionen. Puedes hacer uno o más apoyándote siempre en el mismo tema. Sí, tienes razón. La siguiente en nuestra lista es una que nos permite comparar. Ya sé cuál es. Sí, es la infografía de comparación o contraste. Sirve para marcar claramente las similitudes entre una cosa u otra. O por el contrario, para hacer ver cuáles son las diferencias más notorias. La mejor forma sería tomar los elementos que deseas comparar. Podrías empezar a ponerlos en un cuaderno y anotar los puntos de cada uno. Yo, por ejemplo, podría hablar de las comparaciones entre dos directores mexicanos, Roberto Gabaldón y Emilio el Indio Fernández. ¿Y qué anotarías de cada uno? Los premios que ganaron, los actores con los que trabajaron, las nominaciones que tuvieron. Exactamente, y una vez que descubras qué puntos tienen en común, lo que tendrías que hacer es ilustrarlos, poner sus puntos similares o en su defecto ponerlos en un frente a frente para decidir tal vez quién fue mejor. Uy, no hay forma de definirlo, los dos son geniales. Pero ahora ya sabes cómo hacerlo. Otra infografía que podría ayudarte es la de investigación, Esta se parece un poco a la infografía estadística. pero con una notable diferencia. Esta está basada en investigaciones. Como comparar datos recientes que se encuentran en fase de investigación. Podrías marcar cómo ha sido la asistencia de los mexicanos a las salas de cine. O cuántas películas se estrenan al año. Podrías ponerlo en comparación con las películas extranjeras que se estrenan en México. ¿Se pueden mezclar? Digamos que sí. Una se sirve de la otra, pero es importante saber cuál es el enfoque central de cada una para que no pierdas la guía. Suena interesante. La siguiente es la infografía interactiva. Esta tiene un uso, digamos, más cercano a los medios digitales o electrónicos. Estas también presentan datos, cifras, comparaciones, pero con la posibilidad de que sea el mismo espectador el que puede interactuar, seleccionando lo que más le interesa. No tanto como cambiar de página y ya. Más bien el usuario elige qué quiere comparar. Si desea profundizar, puede tener un menú para tal efecto. ¿Cómo lo aplicarías tú en tu caso? Quizá con una presentación de PowerPoint o hacerlo más completo con Prezi. Hay muchas plataformas gratuitas en Internet. Sí, la ventaja de hacerlo interactivo es que mantienes al espectador atento, pues das opciones de acuerdo a sus propios intereses. Creo que yo podría poner pequeños clips de películas de la época. Entrevistas, quizá. Sí, también podrías poner fotografías de los actores y que cada vez que alguien presione en ella salga la biografía completa. Uy, eso estaría buenísimo, ¿eh? Ahora hablemos de la infografía de nube de palabras. Esta es un poco más compleja, pero no por eso difícil. Más que compleja, yo diría conceptual. Es una gran forma de ver esta síntesis de ideas.
Se trata de presentar un grupo de palabras y hacer asociaciones entre estos conceptos. Básicamente, tratas de resaltar las palabras clave de cada una. Nombres, lugares, fechas. No olvides también que puedes jugar con los colores. Esto te permite tener un aspecto más llamativo. Sería como crear una atmósfera. En tu caso, ¿cómo sería? Pues creo que mi concepto central es cine mexicano y las palabras clave que podrían resaltar serían cine de oro, el nombre de algunos directores como Luis Buñuel, Alejandro Galindo, Ismael Rodríguez, rematar con actores y actrices como Silvia Pinal, Pedro Armendáriz, María Félix, fotógrafos como Gabriel Figueroa. Eso es excelente. Con esos nombres puedes representar perfectamente el cine de oro. Sí, también puedo hacerlo con películas u otros elementos que distingan a este periodo del cine. Y por supuesto, la línea del tiempo. En esta mostramos la información de forma progresiva, Es decir, en el orden en el que fueron sucediendo. de tal forma que se visualice con claridad la relación temporal entre ellos. Para hacer una línea de tiempo se deben identificar los eventos y las fechas en que estos ocurrieron. Seleccionar los hitos más relevantes del tema para poder establecer los intervalos más adecuados, los que más te gusten y creas que puedan llamar más la atención. En tu caso, ¿cómo sería, Juanma? Pues creo que podría partir con la llegada de la primera cámara de cine. Muy bien. ¿Y si como segundo paso pones la primera cosa que se grabó con ella? Podría poner el paseo de Porfirio Díaz a caballo. Es una imagen muy representativa. Después podrías meter la primera película que se grabó en forma. Luego la primera con sonido. Exactamente, estarías contando la historia del cine en México con los eventos más importantes. Creo que también podría meter las efemérides de los primeros actores, actrices, directores y personas del medio. Puedes meter todo lo que quieras siempre que se respete un orden cronológico y que no divague del tema central. Recuerda que debes buscar la infografía que mejor se adapte a lo que quieres contar o los datos que deseas realzar. No olvides la importancia de apoyarse en elementos visuales que permitan el mejor entendimiento de la historia. Ya sea porque apoyen la idea de forma gráfica, complementen o ejemplifiquen de una mejor forma. Una vez hecho el proceso de selección de la infografía que vas a usar, es momento de pasar al siguiente paso. Muy bien, ya tengo una idea de qué infografías puedo hacer. Ahora, ¿qué hago? El siguiente paso es la selección de datos. Esa yo le explico. Se trata de administrar los datos que fuiste recopilando conforme te hacías a la idea del punto que estabas por exponer. Lo que Juanma quiere decir es que debes trabajar con los apuntes que tienes a la mano, los datos que sacaste de páginas web o textos que tenías cuando iniciaste tu investigación. En mi caso aquí pondría todos los datos duros que tengo de cine de oro que he investigado, incluso en las revistas que he leído y la entrevista que descargué de internet. Hay videos muy buenos. Todos esos datos deben servir al momento de armar tu infografía. Otra forma de llenar tus datos puede ser a través de la información original. Esta consiste en hacer tus propias encuestas, sondeos, datos científicos y todo lo que necesites en tu infografía o línea del tiempo. Y tú me preguntarás, pero Juanma, ¿cómo puedo realizar todas estas encuestas? A lo que yo te contestaré, no sé, pero seguro sí, Tlali, sí. Puedes dirigir tu propia investigación con programas web como SurveyMonkey o Google Forms. Yo sé que con estos puedes hacer tus propias encuestas y enviarlos a todos tus contactos, colocarlo en grupos para poder obtener todas las respuestas necesarias para hacer tus datos. Pues al parecer es sencillo. Pues sí, sobre todo porque hay muchos formatos que puedes ejecutar para presentar tu exposición. Y la información la puedes sacar tú solo en todos los portales de la ONU, Banco Mundial o los mismos buscadores. Además, puedes recurrir a portales gubernamentales. Ahí siempre encuentras estadísticas, datos actuales y confiables. Tengo que admitir que me llegué a sentir perdido, pero ahora ya no. Sí, yo también estaba hecho un caos antes de conocer todos estos datos. Oye, y a todo esto, ¿de qué forma los demás estudiantes trabajan con su información? ¿Crees que sepan todas estas cosas? Pues no lo sé, pero para eso estamos aquí, para informarlos. Claro, pueden contar con nosotros. Entonces, es hora de darles un par de datos extra. Para dejar las cosas claras,
Recuerda cuáles son las funciones de una infografía. Como la síntesis de información. Hacer esto facilita la comprensión de información compleja. Además, otorga variedad a la diagramación del texto en el que se inserta. No olvides las partes esenciales de toda infografía. Como el título. Este puede venir acompañado con un subtítulo de ser necesario. Debe responder a las preguntas qué, quién, cuándo, dónde, cómo y por qué. Debe sintetizar toda la información posible sobre un tema. El uso de imágenes es obligatorio. Y deben ser claras. El cuerpo, que se refiere al centro del mensaje, incluye todos los elementos gráficos y la tipografía de apoyo. El texto debe ser claro, conciso y breve. Debe tener tal solidez. Y por supuesto, y por favor, no olvides las fuentes de información. O créditos de autoría, según sea el caso. Y por supuesto, gráficos. Ya visualicé la mía. ¿Y qué has pensado? Que sacaré mis mejores libros para hacer la mejor infografía que el mundo ha visto. Me da mucho gusto, Juanma. Me alegra saber que no estaba tan perdido. Sí, en realidad todos tenemos una noción de este tipo de herramientas, pero como todo, es cuestión de ponerlo en práctica para que con el tiempo te vuelvas un experto. Sí, algún día me haré un experto de las infografías y líneas del tiempo. Claro, pero antes deberíamos de darles un par de consejos extra. Claro, para que también se vuelvan unos másters de la recopilación de contenido. Pues vamos con nuestros consejos ninja de las infografías como datos finales. Diseña tu propia infografía. Ya tienes la información seleccionada para tu infografía. Ahora hablemos de hacerlo llamativo. Ya saben, darle identidad, alma, espíritu, que la gente vea esa infografía y diga, está chida. No necesitas ser un experto en diseño para poder hacerlo llamativo. Porque existen muchas páginas en internet, gratuitas y con plantillas prediseñadas que puedes usar para que se facilite más el trabajo. La mejor forma de hacer una infografía es analizar otras como referencia. Observa los colores, la forma, los tamaños. Eso hará mucho más estética la tuya. Busca que combinen. Nunca subestimes lo minimalista. Entre menos colores mejor. Recuerda que menos es más. Tipografía. Usar una misma tipografía siempre puede parecer aburrido. Pero al igual que en el caso de los colores, lo importante es que transmita de forma adecuada y no saturar. Usar dos puede ser más que suficiente. Una para los títulos y la segunda para la información de cada encabezado. Incluso puedes utilizar 3 o 4. Pero recuerda la importancia de mantenerlo simple. Ármate un boceto. Dale rienda suelta a tu creatividad. Prueba a hacer un dibujo en papel. Eso te ayudará a descubrir el flujo en tu historia. Podrás probar posiciones, dimensiones y relevancia de la infografía. Se hace en papel y lápiz porque si te equivocas... Puedes borrar, borrar y borrar. Hasta aquí nuestros puntos. Ninja. ¡Úsalos! Con sabiduría. Bueno, Citla, parece que soy un crack de las infografías y líneas del tiempo. ¿Estás listo para dar la mejor información del cine de oro mexicano? Espero también ustedes la aprovechen, amigos y amigas. Y se hayan divertido tanto como nosotros explicando este tema. Utilicen los consejos que les dimos hoy y siempre. Nos vemos en el siguiente programa de Investigadores Rápidos y Curiosos, aquí en Jóvenes en Televisión, un espacio de reflexión y construcción de conocimiento. Y yo soy Juanma. Y yo soy Citlali. Hasta la próxima, amigos. Cuídense.